Ya. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con esta capacitación y a continuación vamos a recibir al doctor José Antonio Parra Fandiño. Él es el asesor de inspección y vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Bueno, buenos días. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Bueno tenerlos nuevamente acá en este proceso de capacitación para ejercer la labor de delegados del Consejo Nacional Electoral en los escrutinios que se van a realizar en este proceso de elección de presidente y vicepresidente de la República en primera vuelta. Previo, y porque sé que pues más tarde de pronto no nos queda tiempo, a dar unos tips sobre el proceso de escrutinio. Además, pues ya digamos que el proceso de escrutinio lo abordaron con el doctor Rafael. Quiero señalarles que, digamos, el procedimiento administrativo y el tema del traslado de ustedes a cada uno de los departamentos en el que van a ejercer funciones, pues todo es direccionado desde la Asesoría de Inspección y Vigilancia, la cual dirijo. Desde allí, digamos, nosotros estamos en total disposición para colaborarles. Cualquier duda o inquietud que tengan sobre todos esos procedimientos administrativos para el ejercicio de sus funciones, con mucho gusto estamos para atenderlos. Ahora me preguntaban, por ejemplo, de los compañeros. Ya una vez terminemos el proceso de capacitación, vamos a posesionarlos, a que firmen el acta de posesión y pues ya ustedes allí se podrán dar cuenta cuál es el compañero para efectos de que compartan datos y que adicionalmente, pues mañana cuando empiecen los traslados a cada uno de los lugares donde van a ejercer las funciones, pues ustedes también puedan armonizar su llegada y la relación que van a efectuar con los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para ubicar el sitio donde se va a hacer el escrutinio. Ya ellos lo tienen allá determinado. Digamos que todas esas situaciones administrativas con mucho gusto lo vamos haciendo. Igual el tema de los viáticos y de las demás asignaciones que les hacemos a ustedes, pues ustedes hoy, a partir de que nosotros firmemos el acta de posesión, ya por la caja menor hacemos las primeras transacciones sobre los viáticos que van a tener ustedes y pues ya los que conocen este proceso saben que lo último que les ingresa son los gastos de representación, que eso sí no lo manejamos directamente del CNE, sino es una asignación que hacemos para efectos de que la Registraduría Nacional del Estado Civil cancele estos temas. ¿Listo? Bueno, digamos que ya Rafa me dejó sin tema y yo creo que aquí más que capacitar, lo que podemos hacer es abordar procesos sobre situaciones que nos hayan acontecido dentro de un proceso de escrutinio. Digámoslo que el proceso de escrutinio en el sistema colombiano es un proceso bastante sencillo, diría yo, en atención a que iniciamos con un escrutinio de mesa en donde los jurados de votación pues computan los votos y diligencian esas actas, E14, que son 3 formularios, un E14 de transmisión, un E14 de delegados y un E14 claveros.
que si bien es cierto, pues estas actas todas deben ser idénticas, pues en algunas ocasiones se pueden presentar diferencias entre estas diferentes actas. E14, ¿cierto? La jurisprudencia de la sección quinta del Consejo de Estado ha dicho que pues en ese caso se privilegia el resultado o los datos arrojados en el formulario E14 Claveros, porque es la que va junto con los pliegos electorales a el arca triclave, y solamente conozco una sentencia que fue un caso de la nulidad de la elección de un edil de Tunjuelito, en donde pues siempre que existe una regla general hay excepciones, ¿sí? Y en ese caso la sección quinta del Consejo de Estado privilegió un tema de la información que estaba en el E14 delegado, sino en el clavero, en atención a que se pudo demostrar que las irregularidades estaban dentro de este E14 claveros y no dentro de los delegados. Ahora, una vez se culmina esto, pues arranca nuestro escrutinio. El escrutinio tiene unas etapas escalonadas, ¿sí? Y arranca pues en las comisiones escrutadoras municipales, en aquellos municipios que no están zonificados. Si no, pues entonces arrancará ya en esas comisiones escrutadoras zonales o auxiliares. Y vamos llevando esas etapas. Entonces, en el primer peldaño del escrutinio, ¿nosotros qué hacemos? Sencillamente trasladamos esa información que está en ese E14 claveros y diligenciamos un E24, que es donde van a estar los datos ya de la comisión escrutadora, ¿sí? Y digamos lo que allí es en donde tanto los testigos podrán hacer las respectivas primeras reclamaciones y las solicitudes de recuento de votos. Los testigos los podrán hacer allá en mesa y también lo podrán hacer en esa primera instancia en la comisión escrutadora zonal o auxiliar o en las municipales, ¿cierto? Y digamos que una vez culminado ese escrutinio municipal, pues vamos a esa segunda instancia, que son la que ejercen ustedes, y se realiza esa transmisión de ese formulario E24 municipal y lo trasladamos a la E24 general o departamental. Y igualmente, importante es que dentro de este proceso de escrutinio se deje expresa constancia de la garantía al derecho fundamental al debido proceso, que está contenida en esa resolución 1706 del 2019 proferida por el Consejo Nacional Electoral, que si bien es cierto la sección quinta del Consejo de Estado, con ponencia de Carlos Enrique Moreno Rubio, declaró la nulidad de un artículo que fue el cuarto, esa nulidad hace referencia a la potestad de suspensión del escrutinio. El Consejo Nacional Electoral no podía suspender escrutinios, pero eso no implica que yo no pueda otorgar un término prudencial para efectos de que se presenten, se interpongan las reclamaciones correspondientes. Es más, el Consejo Nacional Electoral, cuando reguló el escrutinio que realizó, por ejemplo, al efectuar el escrutinio de los consulados, pues estableció que efectivamente iba a otorgar un término prudencial de un día para que los apoderados pudieran presentar reclamaciones. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos un proceso totalmente sui generis. Es un proceso que realizamos en audiencia pública, pero resulta que si bien es en audiencia pública, las reclamaciones o las solicitudes no se presentan de manera verbal. Las presentamos con una formalidad y es mediante escrito, ¿sí? En tratándose del proceso electoral y digamos el planteamiento que hacían y señalaban, oiga, ¿y qué pasa? Que es que nos llegan unas peticiones, nos llegan unas reclamaciones o nos llegan unas solicitudes de sanamiento de nulidad. Como lo decía el doctor Aponte, pues todas son peticiones. Todas son en ejercicio del derecho fundamental de petición. El artículo 13 del CEPAC establece que cualquier solicitud que se le haga a la administración son peticiones, ¿sí? Lo que pasa es que habrán algunas peticiones que no hacen referencia a reclamaciones o a sonamientos de nulidad y tendrán que ser resueltas de una manera diferente. Las reclamaciones sí tienen unas particularidades, se requiere de una legitimación en la causa por activa, solamente la presentan los testigos, los candidatos, los apoderados de los candidatos y el Ministerio Público.
¿Sí? Ahora, temas, por ejemplo, totalmente diferentes a lo que son los saneamientos de nulidad. Yo les dije aquí que solamente quería como profundizar en determinados aspectos de la charla anterior, porque pues ya se abordaron, digamos que los temas sobre escrutinio. Y resulta entonces que el ordenamiento jurídico colombiano, y digámoslo así que a raíz de la reforma constitucional del 2009, acto legislativo 1 del 2009, al modificar el 237, que digamos que estableció el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, empezamos a hablar de los saneamientos de nulidades. Ojo, si bien es cierto, posteriormente la Corte Constitucional declara inexequible el numeral del artículo 161 del CEPACA sobre el requisito de procedibilidad, pues el 237 de la Constitución lo sigue estableciendo. Eso no ha cambiado nada. Allí se habla de un requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en tratándose de causales objetivas de nulidad, es decir, cuando hay, digamos, irregularidades en el proceso de votación o escrutinio. Y desde ese punto de vista, pues resulta que, si bien es cierto, una cosa son las causales de reclamación, que por ejemplo trata ese artículo 192 del Código Electoral, lo cierto es que puede existir que sigan existiendo determinadas irregularidades y que yo, pues como comisión escrutadora, deba sanearlas para evitar que posteriormente se deba acudir al medio de control de nulidad electoral de que trata el artículo 139 del CEPACA. ¿Sí? Pero ojo, oiga, no cualquiera de las causales de nulidad especiales de nulidad electoral de que trata el artículo 275 del CEPACA, pues podrían ser alegadas como causal de saneamiento de nulidad. ¿Por qué? Porque es que esos saneamientos de nulidad deben ser específicos a los digamos, irregularidades en ese proceso de votación o escrutinio, ¿sí? Entonces, resulta que en ese 275 nosotros tenemos dos causales diferentes de nulidad electoral. Unas causales subjetivas de nulidad que hacen referencia a los requisitos, calidades y condiciones de elegibilidad de las personas, ¿sí? Que pues no podrán ser causal de solicitud de saneamiento de nulidad. Algunos delegados me llamaban y me decían, doctor, es que aquí me solicitaron como saneamiento de nulidad que no declare la elección de Pepito Pérez porque Pepito Pérez está inhabilitado. ¿Será que eso es una causal de saneamiento de nulidad? No, porque es que resulta que el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política establece que en aquellos casos en donde existan candidatos que se encuentren incursos en regímenes de inhabilidades, ¿sí?, pues se podrá solicitar la revocatoria de la inscripción de esos candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene la competencia para revocar o no candidaturas por violación al régimen de inhabilidades. Pues posteriormente la ley 1475 las amplía, ¿no? Ya, por ejemplo, también existen causales de revocatoria como la doble militancia, ¿sí?, o falta de cumplimiento de los requisitos formales, requisitos constitucionales y legales para el ejercicio del cargo. Entonces, quería sencillamente hacer claridad sobre esas causales de saneamiento de nulidad. Rafael hablaba algo importantísimo. Recuerden que las etapas dentro del proceso de escrutinio son preclusivas, ¿cierto? Existe un término y una instancia para interponerlos, ¿sí? Entonces, una irregularidad dentro del proceso de escrutinio por diferencias entre E14 y E24, ¿sí?, pues la instancia para alegarlo es allá en esa comisión escrutadora municipal, ¿sí?, o en esa comisión escrutadora auxiliar. Y podrá conocerlo la segunda instancia por y la interposición de los recursos de apelación. Sí. Disculpa, ¿tú puedes apagar eso? Yo no puedo ver. Esa cosa me da la cara. Sí. No, ya.
Qué pena con ustedes, pero eso... Y uno con gafas y eso. Ya están, ¿quieren el del láser? Sí, no, tranquilo. Entonces, miren cómo nosotros dentro de nuestro proceso electoral, para efectos de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de ese medio de control de nulidad electoral, lo podemos hacer entonces a través de esas dos causales especiales, las causales subjetivas y las causales subjetivas de nulidad, objetivas y subjetivas. Entonces, solamente esas causales objetivas de nulidad van a poder posteriormente ser solicitudes de saneamiento de nulidad. Entonces les decía, como las etapas son preclusivas, ¿sí? Y resulta que a mí se me venció el término o no reclamé ese error aritmético, esa diferencia entre E14 y E24, entonces posteriormente por primera vez lo voy a alegar allá ante esa comisión escrutadora departamental. Pues discúlpenme, pero es que esa solicitud es extemporánea, ¿cierto? Y entonces resulta, pero es que yo la estoy reclamando acá, pues como causal de reclamación no procedería, pero digamos que por solicitud de saneamiento de nulidad sí la podría yo revisar y como lo decía el doctor Espinosa, digamos de oficio, porque pues en el ordenamiento jurídico se establece que aquí lo importante es la verdad electoral, ¿sí? Vean cómo antes nosotros cuando no reclamábamos, pues ya, jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hoy día, pues si no reclamamos en esa instancia, pero tenemos aún esa solicitud de saneamiento de nulidad. Entonces, vean cómo tenemos unas comisiones escrutadoras generales que son ejercidas por los señores delegados del Consejo Nacional Electoral y que van a ejercer esa segunda instancia. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de circunscripciones electorales, ¿esto dónde dispara? Allá. Si nosotros habláramos de circunscripciones electorales, pues resultaría que esas comisiones escrutadoras municipales de las que hablamos son los encargados de declarar o decretar la elección de esos cargos del orden municipal, alcaldes, concejales y ediles, ¿sí? Excepto de que, por ejemplo, exista apelación respecto de la decisión adoptada por esa comisión escrutadora municipal, o que exista desacuerdo entre los miembros de la comisión escrutadora municipal. Segunda instancia, comisión escrutadora departamental o general. Esta comisión escrutadora departamental o general es la encargada de declarar la elección de gobernadores, diputados y pues resolver las apelaciones en tratándose de las cuando no se declara la elección en las municipales por las apelaciones, ¿cierto? Pero entonces esta comisión escrutadora departamental, digamos que es el encargado de declarar esas elecciones y si no existe acuerdo entre los delegados del Consejo Nacional Electoral o si hay apelación, iría a la siguiente instancia, que es el Consejo Nacional Electoral. Y en los demás casos, que es en el que estamos nosotros acá, en tratándose de elecciones del orden nacional, ¿sí? Pues sería el Consejo Nacional Electoral el encargado de declarar esas elecciones como acontece en este evento. Entonces, sí y siempre sí, esas decisiones que ustedes adopten, independientemente de que tengan o no apelación, se van a remitir al Consejo Nacional Electoral para efectos de que el Consejo Nacional Electoral realice el escrutinio. ¿Cómo? Pues con ese E24 que ustedes diligenciaron y el CNE entonces abordará o realizará un E24 nacional para efectos de declarar la elección. ¿Okay? Bueno, aquí hay unas circunscripciones que se manejan de manera diferente, como esas circunscripciones especiales de paz, ¿sí? Como las otras circunscripciones especiales, como Cámara Afrodescendiente, o Cámara Indígena o Cámara Internacional, que tienen un proceso de escrutinio diferente a lo que es una circunscripción ordinaria. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo,
pues nosotros en Cámara de Representantes elegimos unos representantes a la Cámara por circunscripción ordinaria territorial, ¿cierto? Pero otros por la especial. Y en la especial dispone la Constitución Política que esos actos serán declarados únicamente por el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral es el que declara la elección de Cámara Afrodescendiente, Cámara Indígena, y además el Consejo Nacional Electoral funge como una comisión escrutadora de primera instancia en aquellos casos de el escrutinio de los consulados. Los consulados no tienen comisiones escrutadoras municipales ni departamentales o generales, ¿sí? Esos consulados se escrutan directamente por el Consejo Nacional Electoral, que va a venir a ejercer esa misma función que hacen las comisiones escrutadoras municipales, y pues cada vez que vamos trasladando ese 14 a ese 24, se podrán presentar las solicitudes de recuento y allí mismo pues aperturamos igualmente los sobres para efectos de computar los votos y realizar ese recuento. ¿Listo? Simplemente quería como, a grosso modo, tratar de plantear, no sé, algunas inquietudes que me quedaron respecto de las preguntas que ustedes estaban haciendo para no adentrarme, porque pues iba a hablar de reclamaciones, pero pues ustedes ya abordaron las 12 causales de reclamación de que trata el artículo 192 del Código Electoral. ¿Listo? Si a ustedes les presentan una reclamación, ojo, artículo 192, por irregularidades en el proceso de escrutinio, es decir, por error aritmético, diferencias entre E14 y E24, es extemporánea. Usted debió alegarla en la comisión escrutadora municipal. Cosa diferente es que se alegue como solicitud de saneamiento de nulidad, porque en ese caso, ¿sí?, ustedes, para preservar la verdad electoral, pues, y evitar que el ciudadano tenga que acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad electoral por causal objetiva, pues ustedes lo sanean. Principio de la verdad electoral. No sé si, digamos, de las participaciones que ustedes han tenido en las anteriores designaciones que les han hecho como delegados del Consejo Nacional Electoral, tengan algunas inquietudes que yo rápidamente les pueda resolver, porque pues aquí vamos a, mi intervención iba hasta las 11 y nos hemos pasado un poco. No sé si hay solicitud, si hay alguna solicitud, preguntas, o empezamos ya con el sistema del software que ustedes van a manejar. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Dónde está?
Listo, muchísimas gracias, doctor José Antonio Parra Fandiño, por su intervención. Y a continuación, entonces, avanzamos en la capacitación sobre software electoral para los escrutinios generales. Y para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Wilman Alfonso Albarracín Ramírez, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, buenos días para todos. Nuevamente, por parte de la Gerencia de Informática, acompañando pues el proceso electoral, gracias a la invitación del Consejo Nacional Electoral, pues nuevamente estamos acá haciendo presencia por parte de la Registraduría Nacional. Vamos a hacer un recuento breve como tal del componente de escrutinio y cuáles fueron las mejoras que se hicieron frente al proceso electoral de Congreso para las elecciones de presidente. Dentro de nuestro marco legal, pues bueno, yo creo que esto ya lo conocen muy claramente, ya el doctor lo explicó acá. Tenemos nuestra Divipol, tenemos un total de 102.152 mesas de votación, un potencial de 20.101.908 mujeres, 18.890.331 hombres, para un total de 39.002.239 sufragantes en nuestro censo electoral. Nuestra Divipol pues está conformada de acuerdo pues a los departamentos, a los municipios y a cada una de las corregimientos departamentales que tenemos en 3 departamentos, los consulados que están dispuestos en 67 países y 250 puestos que cubren estos 67 países. Dentro de los departamentos, pues ya como es conocido por ustedes, cada uno fue asignado a un departamento. Adicional a los 32 departamentos, tenemos el Distrito Capital, Bogotá, y tenemos el escrutinio general de consulados, que ya es asumido por parte del Consejo Nacional Electoral. Municipios en el país, tenemos un total de 215 municipios zonificados, 888 no zonificados, y los corregimientos en 3 departamentos, corregimientos departamentales, que para este proceso, ¿quiénes van para estos 3 departamentos? Amazonas, Guainía y Vaupés. Ok, listo. ¿Qué tenemos de nuevo en este proceso? Que el escrutinio va a ser directamente en una sola máquina para todos los corregimientos departamentales. Entonces, ese escrutinio lo van a hacer en el nivel inferior y posteriormente les van a llegar a ustedes solamente un archivo de transmisión con la totalidad de estos corregimientos. Ya a continuación vemos un poco más el tema. En total, 2.281 comisiones escrutadoras que se instalarán en esta oportunidad para presidente, para las elecciones de presidente en el país. Tenemos 34 generales, como les explicaba, tenemos 32 departamentos, distrito Bogotá y consulados. Tenemos 1.103 municipios, 987 comisiones zonales, 128 comisiones auxiliares, y para este proceso, así como para Congreso, tuvimos en algunos municipios no zonificados una división de las comisiones para agilizar el proceso de los escrutinios. Esta vez vamos a tenerla solamente en 11 municipios mayores a 90 mesas. Corregimientos departamentales, pues las 3 que les especificaba, y vamos a tener 4 máquinas de consolidación en consulados que no hacen parte de escrutinios, pero solamente se va a consolidar información para que se pueda entregar al Consejo Nacional Electoral y la puedan subir como tal al escrutinio nacional. Esto creo que ya está claro, los niveles de escrutinios desde el nivel inferior hasta el nivel superior. Tenemos pues desde la mesa de votación, arrancamos con el escrutinio de mesa, procedemos una vez se culmine el escrutinio de mesa, se procede al traslado de los pliegos electorales a cada una de las comisiones escrutadoras. Estas comisiones escrutadoras pues ya reciben como tal la información. En cuanto a los escrutinios auxiliares o municipales de los municipios no zonificados, escrutarían como tal directamente de las actas expedidas por los jurados de votación y posteriormente van subiendo de nivel para consolidar hasta llegar al escrutinio que ustedes van a tener a cargo, que son los escrutinios generales o departamentales. Finalmente, una vez consolidados los resultados por parte de ustedes en cada uno de los departamentos,
se dará traslado de los pliegos electorales al escrutinio nacional como tal, que realiza el Consejo Nacional Electoral. Esto pues es una imagen como tal de cada uno de los niveles, cómo van avanzando en el proceso como tal. Tenemos los escrutinios auxiliares que corresponden a Bogotá, pasan a los escrutinios zonales y estos escrutinios zonales pasan al escrutinio distrital. Para los municipios, demás municipios del país, hacen sus escrutinios municipales y estos subirían como tal a los escrutinios municipales y pasarían a los generales, posteriormente pues a los nacionales. Lecciones aprendidas. Dentro de las lecciones aprendidas en cuanto a las elecciones de Congreso, pues tuvimos varias situaciones. Primero, que es de conocimiento público, diferencias entre el E14 y el E24. ¿Por qué sucedió esto? De pronto, a la premura del tiempo y por terminar rápido los escrutinios, las comisiones escrutadoras, pues no validaron la información antes de cerrar como tal los escrutinios en esos niveles. Razón por la cual existieron diferencias entre el E14 y el E24, ¿sí? Adicionalmente, falta de concentración y lectura por parte de las comisiones y por parte de los digitadores. Lo que se leía de pronto por el afán, leían muy rápido, el digitador no levantaba la mano y decía, venga, es que estoy quedado de la información. Entonces lo que hacían era continuar sin decir nada y pues se presentaron estas situaciones. Esto ya se corrigió pues en el software como tal para que no se vuelva a presentar. Lo que les decía, la no revisión de los resultados electorales antes del cierre de los escrutinios. Simplemente la idea era terminar, finalizar como tal el escrutinio y irse para la casa. Tenemos esas diferencias, pues también se presentaron debido a estas situaciones y otras cosas importantes era que no incluían como tal las reclamaciones dentro del software de escrutinio. La herramienta tecnológica se les dispone a las comisiones pues para que puedan realizar como el trabajo de manera transparente y eficaz, pero las comisiones en algunas no decidieron no cargar las reclamaciones y pues estas reclamaciones cuando fueron apeladas pues no quedaban como tal la trazabilidad para pasar a la siguiente instancia. Tuvimos un tema de documentación, los documentos publicados como tal, para que lo tengan en cuenta, ustedes antes de iniciar como tal el escrutinio, con un municipio pues deben de estar publicados los documentos electorales en la plataforma de la entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que darle cumplimiento al principio de publicidad de la información electoral. Entonces, antes de hacer el escrutinio del municipio se deberá validar que los testigos electorales, que las campañas presidenciales, pues conozcan los resultados que vienen del nivel inferior para evitar que se presenten reclamaciones posteriores dentro del escrutinio. Bueno, aquí están las mejoras como tal del software. ¿Qué tenemos? Se aumentó el nivel de seguridad de las contraseñas de los miembros de comisión. Ya no pueden ingresar del 1 al 9, ¿sí?, que normalmente lo hacen, ahora se les solicita que tengan un carácter especial, números, una mayúscula, minúsculas y mínimo 8 caracteres. Entonces, para que cuando ustedes vayan a ingresar las contraseñas en el sistema, pues el sistema les va a manifestar o les va a mostrar cuál es la configuración que debe tener esa contraseña. Doble digitación de la votación. Esto aplica para los niveles donde se escrutan mesas de votación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la comisión escrutadora? Va a digitar 2 veces la votación que viene en los E14. Entonces, se hace una validación, se captura una primera vez y con la segunda se valida que la información haya quedado correcta. La captura obligatoria de la votación. Esta vez no se van a dejar campos en blanco. Es obligatorio que se pase por cada uno de los campos de la votación de todos los candidatos, igualmente de las opciones de voto que tenemos dentro de la tarjeta electoral. Visualización de la posición de los candidatos frente a lo que se está capturando. Entonces, cuando se digita
el número del candidato. Ahorita lo vamos a ver en la presentación del software. Él nos va a mostrar en la imagen del E14 un recuadro rojo y nos va a colocar que esa es la información como tal que se está tratando de capturar. El tema de la minucia de la huella. Ya ustedes no van a ver como tal cuando se autentican que su huella va a aparecer en la pantalla. ¿Sí? Simplemente se autentican, pero no se va a mostrar absolutamente nada de la huella por políticas de protección de datos. ¿Sí? Entonces, se omite el tema de la visualización de la huella, pero sí se toma la huella como tal y se hace el registro para que puedan continuar. Los cambios de los sufragantes del E11, ya las comisiones escrutadoras no los pueden hacer directamente, sino que tienen que ser autorizadas con autenticación como tal de la huella de los 3 integrantes. Y el sistema pues no va a permitir cerrar el escrutinio sin antes validar las mesas de votación. Esta validación de resultados electorales es un módulo adicional que se le creó como tal al sistema para que las comisiones escrutadoras puedan validar la información que han digitado, la información que viene en el E14 y la información que viene que va a salir en el E24. Entonces, ahorita en el ejercicio vamos a ver esta funcionalidad. Entregables. ¿Qué se le tiene que entregar a los testigos electorales? Entonces, tenemos que los archivos que se generen como tal de las comisiones escrutadoras, pues tienen la obligación como tal, de acuerdo a la normatividad del Consejo Nacional Electoral, a hacer una entrega como tal de esta información. En cada uno de los cierres de las sesiones que realicen ustedes se tendrá que entregar esta información. Adicional a esto, pues el sistema va a generar un archivo MMV, ¿sí? Que es mesa a mesa con votación, el cual es un archivo abierto para que los partidos y movimientos políticos puedan acceder a la información que se ha capturado en cada una de las comisiones. También se pueden generar archivos de novedades, mesas modificadas, mesas recontadas por los jurados y mesas recontadas por comisión. Adicional, toda acción que se haga dentro del software de escrutinio, pues va a estar vigilada mediante el log de auditoría. Cualquier situación, cualquier cambio va a quedar registrado. Entonces, ahí está. Este log de auditoría, pues lo van a tener los partidos para que hagan una revisión de cuáles fueron los sucesos que se presentaron dentro de las audiencias públicas de escrutinio. ¿Qué tenemos dentro de nuestras actividades como tal? Bueno, esto ya se dio como tal, se hacen pruebas técnicas de comunicaciones para validar que las comisiones escrutadoras, los equipos de las comisiones tengan transmisión como tal a la web. Tenemos el simulacro nacional que se hizo durante el día 20 y 21 de mayo, ¿sí? Con un resultado positivo. Tuvimos un simulacro el día 23 de mayo, un simulacro nacional con los archivos que se recibieron de estos comisiones escrutadoras generales una vez se consolidó toda la información y se hizo el simulacro nacional como tal y también fue con resultados positivos. Tuvimos el día de ayer el registro y custodia del código fuente de estos aplicativos como tal que van a ser utilizados dentro de los escrutinios y ya están resguardados como tal. El día de mañana se realizará por parte de la Procuraduría una validación que esas máquinas que están en Citium tengan ese código hash y que tengan la última versión del software para que las comisiones escrutadoras puedan realizar como tal su trabajo. El día de hoy, pues no solamente esta capacitación se está llevando aquí en Bogotá, sino que igualmente a nivel nacional se están capacitando los digitadores y los registradores ad hoc que prestarán su función a partir del día domingo en las comisiones escrutadoras. Lo que les decía, la validación del versionamiento que hace la Procuraduría en las máquinas de los escrutinios y ya iniciaríamos pues el día 29 a partir de las 4 con los escrutinios de las instancias auxiliares zonales y municipales. Posteriormente, ya la función que ustedes van a desempeñar iniciaría como tal el día 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana,
que inician los escrutinios generales como tal en cada uno de los departamentos. Esta sería como la presentación general del proceso y a continuación pues vamos a ver ya la presentación del software con sus mejoras para que ustedes puedan conocer qué se hizo por parte de la Gerencia de Informática y por parte de la Registraduría Nacional para mejorar el sistema como tal de escrutinios y se pueda tener garantías en el proceso electoral. Listo, entonces el software igual al que tuvimos en Congreso, vamos a tener la misma plataforma como tal, con pues, sus respectivas actualizaciones. Cada vez que se ingresa al sistema, se solicita que se coloque la información del digitador, ¿sí? Esto lo tienen que tener ustedes claro para que la persona que esté acompañándolos, se registre como tal, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que esa persona también, en caso de alguna investigación, pues hará parte como tal de ella, ya que es la que tiene acceso como tal al software. Listo. Vamos a proceder al escrutinio. Tengamos en cuenta que este escrutinio va a ser mucho más rápido, teniendo en cuenta que es una sola corporación y solamente tenemos 11 opciones de voto. Listo, este es el cargue como tal que se hace en las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales y municipales, donde se captura como tal información directamente de los E14. Esto pues ustedes lo podrían ver en caso de que tengan que hacer una modificación de una mesa en la instancia general. Listo, y aquí venimos entonces. Aquí se cargan las novedades como tal que vienen del E14 directamente. Si se presentan recuentos en la mesa de votación y se almacena como tal. Bueno, previo a esto, pues la comisión debe haber hecho la digitalización como tal del E14, aquí ya lo traemos para el ejercicio ya digitalizado. Entonces, lo que les decía, una de las novedades que tiene el sistema es que cada vez que nos desplazamos por la grilla donde se captura la información, él me va presentando en la imagen el candidato que le corresponde a esa votación, ¿sí? ¿Para qué se hizo esto? Para que los testigos electorales tengan una mejor desempeño de su función en cuanto a la supervigilancia del proceso electoral. ¿Listo? Entonces vamos a proceder con la captura de la información. Candidato 1, 53, 14, 20, 40. Espera ahí. Listo, ahí vamos a guardar, por ejemplo, la mesa, sin pasar por todos los campos. Dale ahí guardar, captura 1. Y él le va a manifestar a la comisión que no se puede si no se ingresa la totalidad de la información. Entonces, esa es otra opción de mejora que se le colocó dentro del sistema y es que obliga como tal a pasar por todos los candidatos. Así tenga 0, se tiene que digitar 0. ¿Listo? Entonces coloquemos la votación. Listo. Y aquí, ¿qué hacen las comisiones? Proceden a hacer la primera captura. Captura 1. Listo. Entonces acá venimos a la segunda captura de la información. Tengan en cuenta que se va a dictar 2 veces la votación del mismo formulario en cada una de las comisiones. Listo, cambiamos ahí un dato. Colócale 40. Entonces, ahí nos va a decir que la votación no coincide con la captura anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la comisión? Pues es validar que efectivamente o se dictó mal
se digitó mal, ¿sí? Y pues corregir. Entonces aquí ¿qué se hace? Se le da aceptar, se le da la información que corresponde. Él nos va a decir que nuevamente está mal la votación porque se capturó un dato diferente y se tendrá que volver a confirmar. Y ahí ya quedaría como tal la doble digitación de esa mesa de votación. Procedemos a guardarla. Listo, aquí tenemos otra observación y otra novedad del sistema es que en la parte de arriba se le coloca la sumatoria que llevan de los votos y la cantidad de sufragantes que fueron capturados como tal para que también se haga el control efectivo por parte de los testigos. En este caso dice que la sumatoria supera la cantidad de sufragantes de la mesa, ¿sí? Porque se colocó un total de 290 sufragantes, cuando en realidad la mesa tenía un total de 320 sufragantes. Entonces vamos a proceder a realizar el respectivo cambio. Lo que les decía. No, ahí pueden modificar como tal el tema de los sufragantes, pero ya no es libre decisión de la comisión, sino que tiene que autenticarse y garantizar que va a hacer ese cambio. Tendrá que dejar las observaciones correspondientes por qué realizan ese cambio dentro de la captura inicial de los sufragantes. Y ahí ya queda ajustado como tal 320 votos, 320 sufragantes. Procedemos a guardar. Como fue un error de digitación en cuanto al número de sufragantes, se entra directamente al módulo de sufragantes y se modifica el valor. Ese valor tendrá que ser validado a través de la huella de los integrantes de comisión y dejar la observación por qué se cambia el valor, ¿sí? Ya no es a libre decisión de cambiar estos valores. ¿Sí ven que ya no aparece la huella como tal cuando se valida la información? Que antes se visualizaba en el recuadro la huella digital de cada uno de los integrantes, eso se quitó por ley de protección de datos. ¿Sí? Listo, entonces ya escrutamos la primera mesa y ahora vamos a mostrar el módulo de validación como tal de esa mesa que se capturó. Entonces tendrán las comisiones, antes de cerrar los escrutinios, que validar una a una las mesas que fueron escrutadas. Esa validación pues les va a solicitar como tal autenticación, ya que es responsabilidad de la comisión pues que los datos salgan correctamente. Entonces, este es el proceso de validación, ¿sí? ¿Qué nos va a mostrar? La información que se ha capturado, ¿sí? Lo que se digitó nos muestra el número de sufragantes, los sufragantes del E11 según el E14, los votos en la urna, los votos capturados, ¿sí? Nos muestra si hubo recuento por los jurados, si fue recontada por la comisión. Adicional a esto nos va a mostrar la imagen del E14 para poder validar contra la información capturada y nos va a mostrar la información que queda guardada como tal en el E24, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? Para minimizar los errores en las comisiones, ¿sí? Y evitar que se presenten solicitudes de saneamiento de nulidades en las comisiones posteriores. Entonces, acá se revisa. Entonces, en caso de que sea correcta la información, pues se valida, ¿sí? En caso de que no sea correcta, entran a modificar como tal la mesa. ¿Listo? Y así sucesivamente tendrán que hacerlo con la totalidad de las mesas. Si vamos a cerrar el escrutinio en este momento, el sistema va a decir, no, le faltan tantas mesas por validar. Hagámoslo. Exactamente. Ya las comisiones no pueden irse porque el sistema no va a permitir cerrar el escrutinio.
hasta tanto no se valide la información. Listo, entonces acá, mire, tratamos de cerrar el escrutinio y aquí nos dice el escrutinio no puede cerrar para la corporación presidente ya que la totalidad de las mesas no se han escrutado, ¿sí? Esa es una constancia y adicional a esto, cuando tenemos el 100% escrutado, que vamos a cerrarlo, nos va a decir, le falta por validar 20, 10, 5, 1, 2, 3, la cantidad de mesas que le falten por validar. Entonces, hasta que no hagan ese procedimiento, no van a poder cerrar como tal el escrutinio. Sí, claro, o sea, las suspensiones normales que hacen de escrutinio una vez finalizan la jornada, la pueden hacer sin problema. El tema es el cierre. Tengamos en cuenta que una vez se cierre el escrutinio, ya son resultados oficiales los cuales tendrán que suscribir mediante las actas E24 y E26 que se generan en la comisión. No, cuando se hacen suspensiones, ¿sí? O cierres, tienen que hacerlo. Es obligatorio porque el sistema lo dejan ustedes abierto, ¿sí? No, este es un tema ya para control de que no se presenten inconsistencias entre los E14 y los E24. ¿Listo? Eso, mira, ahí están los motivos de cierre del escrutinio. Suspendido por receso, miremos cuáles más opciones tenemos. Escrutinio suspendido por fin de jornada, escrutinio suspendido por soporte técnico, escrutinio concluido o escrutinio suspendido por otros motivos. Ahí están las diferentes suspensiones que tenemos del escrutinio para que pues, las comisiones escrutadoras puedan hacerlo. Es importante que lo hagan cuando se presenten esas suspensiones que van a salir a almorzar o de pronto ustedes hacen la instalación como tal del escrutinio general y no tienen pliegos todavía en el arca triclave. ¿Qué tienen que hacer? Suspender el escrutinio y decretar un receso hasta cierto punto y ustedes lo que hacen es cerrar como tal, suspender ese escrutinio y no dejarlo ahí abierto. Señor. Dentro de la audiencia pública ustedes lo manifiestan y los... Sí, exacto. Se deja la constancia en el acta y cuando se cierre como tal y se seleccione una de estas opciones, en el log de auditoría va a quedar en qué momento, la hora, la fecha, todo cuando se hizo la suspensión. Y cuando se abra, pues también va a aparecer en el log de auditoría. Listo, sigamos. Listo, esto es una instancia municipal donde se hace escrutinio de mesa. Vamos a ver ahora una instancia general que es la que ustedes van a manejar en cada uno de los departamentos. ¿Qué van a hacer ustedes? Simplemente pues recibir los archivos de siguiente nivel que vienen junto a los pliegos electorales con toda la información de cada uno de los municipios y pues procederán a validar esta información. Entonces, cuando lleguen los pliegos electorales, ustedes, los claveros como tal, le hacen entrega a ustedes, que son la comisión, destapan estos sobres, van a encontrar el E24, el E26, el acta general, reclamaciones y apelaciones si vienen del nivel inferior. ¿Qué hacen con el medio magnético? Pues se lo pasan al digitador para que proceda al cargue de la información y ustedes puedan validar esta información frente al formulario 26. Tengan en cuenta que las comisiones que ustedes van a manejar son comisiones de lectura, ¿sí? En caso de que venga una apelación, pues tendrán que llegar las mesas de votación que vienen apeladas, con los votos, con toda la información para que ustedes en su saber y entender puedan resolver esa apelación y si es el caso, entrar a hacer un recuento de votos y dejarlo pues como tal en el sistema para que quede constancia de cuál fue el procedimiento. Ustedes van a tener la posibilidad pues de resolver esos recursos a través del sistema y proceder a realizar lo que ustedes ordenen. Si ordenan un recuento de votos, una modificación, pues va a quedar registrado como tal. ¿Listo? Entonces, esos archivos de siguiente nivel son cargados como tal dentro del software de escrutinio y posteriormente ustedes dan lectura como tal al formulario 26.
¿Qué tienen que hacer? Validar que la información que está contenida en el formulario 26 corresponda a la que se está proyectando en la pantalla en ese momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí del software de los niveles inferiores? ¿No? ¿Todo claro? Señor. El micrófono. Por favor, el micrófono le pasamos. Llegue a nosotros el momento de trabajar en la instrucción general. Listo, yo por aquí comparto el micrófono. Eso es un tema legal, nosotros solamente somos área técnica. No, doctor, como le indicó en la capacitación el doctor Rafael, la comisión escrutadora departamental o general en la que usted va a ejercer funciones única y exclusivamente adquiere competencia al momento en el que la comisión escrutadora municipal traslada los pliegos electorales o los documentos electorales a su comisión. A partir de allí, por eso es que, si bien es cierto, la ley 1475 del 2011 establece que los escrutinios arrancan el mismo domingo a las 4 de la tarde. Ese mismo día arrancan los escrutinios municipales. Ustedes, como miembros de la Comisión Escrutadora General, única y exclusivamente instalan escrutinio el martes a las 9 de la mañana, previendo que ya se haya adelantado ese escrutinio municipal y empiecen a llegar los consolidados, el E24 municipal, a la general y ustedes puedan empezar a hacer ese escrutinio, doctor. Gracias, doctor. Listo, ¿alguna otra pregunta? Antes de continuar con el general. Listo, por aquí. ¿Me regalan un micrófono, por favor? Ahí atrás. Buenos días. Buenos días. El software es decir, es muy estricto no en la apertura, sino en el cierre a las 9 de la noche, como que automáticamente se cierra, ¿cierto? Que nosotros tuvimos algunas situaciones que ameritaba seguir un poquitico más ahorita en las elecciones de Congreso y nos tocaba como correr, porque si no el software no lo permitía. Y sigue igual, ¿cierto? Sí, señora, efectivamente, estos controles se implementaron dentro del software de escrutinio precisamente para darle cumplimiento a la ley 1475, ¿sí? Teniendo en cuenta que en elecciones anteriores las comisiones continuaban ejerciendo su labor por fuera de los términos establecidos en la ley. Entonces se presentaron muchos inconvenientes y muchas solicitudes y demandas frente a esas situaciones porque se está infringiendo como tal la ley 1475, ya que los escrutinios, pues como decía el doctor Rafael, el doctor Antonio, van el mismo día de las elecciones, de 4 de la tarde, por ser escrutinio inmediato, de 4 de la tarde a 12 de la noche, y los días siguientes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, que el sistema, el día domingo en las comisiones inferiores, se va a cerrar a las 12 en punto de la noche, ¿sí? Y los días siguientes no va a permitir abrir ni antes de las 9 de la mañana y se cerrará antes a las 9 de la noche. Razón por la cual las comisiones pues tendrán que validar cuál es el procedimiento que están realizando para evitar que se les pase como tal el día y puedan generar los pliegos electorales, los resultados electorales que llevan en su momento, las actas parciales para ser entregadas a los testigos electorales. No quiere decir que el sistema se cerró y ya no se pudo generar nada, no. El sistema se cierra y él genera las actas automáticamente para que la comisión pueda entregarle a los testigos electorales el acta parcial del E24, del E26 y el acta general que llevan hasta el momento. ¿Listo? Una preguntita para el doctor Parra, es referente a los informes. Pues nunca tuve claro, nosotros siempre mandamos el informe diario, que me gustaría que pronto usted nos diera pues el informe pues claro, los delegados de los escrutinios Sí. departamentales. Nosotros enviamos un informe como muy
no muy ejecutivo, sino pues comentando situaciones que pasaban allá en los escrutinios, pero de pronto dijeron, no, solamente diga cuántas reclamaciones se contestaron, cuántos, como hay informativo, ¿cierto? Yo pregunto, ¿el informe es respecto a ese cuadro que aparece allí o uno puede ampliar la información que presente diaria en los informes diarios que se presenten? Listo, doctora. El informe ustedes lo desarrollan como ustedes a bien lo tengan, ¿sí? El informe debe ser muy ejecutivo, pero digamos para no ahondar, yo sencillamente en la resolución de designación de los miembros, artículo 5º, que pues a todos se les va a entregar, se precisan digamos los tips puntuales de ese informe diario y dice que los delegados del Consejo Nacional Electoral diariamente y hasta el término de la Comisión de Servicios enviarán a la Asesoría de Inspección y Vigilancia un informe del grado de avance de los escrutinios, ¿sí? Entonces, oiga, hoy martes nosotros abrimos a las 9 de la mañana, no habrían pliegos, entonces nos tocó suspenderlo hasta el mediodía que empezaron a llegar. Es como que nos vayan contando qué es lo que se va avanzando. Entonces, como finaliza a las 9 de la noche, a las 9 de la noche entonces ustedes nos van a indicar, nosotros logramos realizar escrutinio de 10 municipios que constituyen el departamento, etcétera. Dentro del escrutinio se nos presentaron 10 reclamaciones, es un informe sobre eso, pero miren cómo allí nosotros les estipulamos, por ejemplo, el informe debe contener el número total de municipios que conforman el departamento, los municipios que han llegado al arca triclave, los documentos electorales respectivos, el porcentaje de avance que ustedes van realizando, el número de documentos electorales en los municipios que no han sido procesados, el porcentaje que representa respecto del nivel departamental. Es sencillamente un informe. Nosotros vamos en el 10% del escrutinio a hoy, ya mañana, hoy ya culminamos el escrutinio, estamos firmando actas electorales E14 y E26 para efectos de remitirlo al Consejo Nacional Electoral. Ese es el informe que se solicita en este caso, doctora. Doctor Parra, disculpe, ¿ese informe conjunto, los dos delegados, por ejemplo? Sí, claro, sí, señor, no? sí, es conjunto. No, ustedes los dos lo elaboran y ya. Sí. Muy bien. Okay. Vale, doctor. Bueno, continuamos entonces como tal. Aquí tenemos nuestro dashboard ya como tal de la Comisión Escrutadora General y vamos a proceder a hacer como tal lectura de la información de este departamento. Acá tenemos configurado el departamento de San Andrés y ya se hizo el cargue como tal de los archivos de transmisión. Entonces, acá en esta instancia es cuando se da lectura como tal al E26 que llega de cada uno de los municipios. Para este caso, en la parte de arriba nos aparece de qué comisión llega como tal la información, los pliegos electorales, se selecciona el municipio que corresponde y se procede a dar lectura. Una vez se dé lectura a los pliegos electorales y estos pues ustedes validen que tienen consistencia y que coincidan como tal con la información que está físicamente en el formulario, proceden a darle lectura, a marcar como leído ese municipio. ¿Listo? Cerremos ahí. Entonces, una vez se da lectura al municipio, vamos a ver el porcentaje de avance que corresponde a las actas leídas en ese municipio. No quiere decir que estos porcentajes corresponden, si son dos municipios, 50 y 50, no. Es dependiendo de la cantidad de actas leídas. Cierra ahí un momento. Entonces, para este caso tenemos 132 actas. ¿Listo? Sigamos. Vamos a escrutar entonces el otro municipio. Se da lectura como tal de la información y se marca como leído. Pero un momento. Tengamos en cuenta que acá no nos va a mostrar las sumatorias que vienen en el E26, ¿sí? Aquí no nos va a mostrar la sumatoria de los candidatos, de los votos por candidato, no nos va a mostrar la sumatoria de los votos válidos y el total de mesa tampoco lo va a mostrar, solamente las opciones que tenemos de voto, para que lo tengamos claro y cuando lleguemos allá y demos lectura, no digamos que el software está mostrando información inconsistente. Acá solamente se muestran son las opciones, los 8 candidatos más los 3 tipos de opción que tienen adicional los ciudadanos para marcar.
¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, porque en algunas ocasiones han dicho, no, es que el software está borrando la información o no muestra la información completa. Entonces, acá no nos va a aparecer información de sumatoria, ni de los votos por los candidatos, la sumatoria de los votos de candidatos, ni la sumatoria de los votos válidos, ¿sí? Ni la sumatoria del total de la mesa. Solamente las opciones, para que cuando ustedes lean el formulario, pues no vayan a notar que no tiene esa información y de pronto a comentar alguna situación diferente a la realidad electoral que tenemos acá en la pantalla. Bueno, sigamos. Listo, entonces llegamos al 100% como tal. Una vez se lee la totalidad de los municipios, se llega al 100%, y en esta oportunidad pues llegaron 4 apelaciones como tal de los niveles inferiores. Entonces, para poder ver estas apelaciones, se van al tema de resoluciones, ingresan, se validan la comisión escrutadora. Y se resuelven como tal estas apelaciones. Entonces, para este caso llegaron 4 apelaciones de diferentes mesas de votación, 2 de Providencia y 2 de San Andrés. Entonces, se seleccionará por cada una de las comisiones, validan la información, la causal como tal, la que están reclamando, y se procede como tal a expedir el acto administrativo que resuelve como tal esa apelación. Adicional a estas apelaciones, pues ustedes podrán recibir en cada una de estas instancias reclamaciones adicionales por parte de los testigos electorales que se encuentren acreditados en cada una de las comisiones generales. Adicional, pues también van a encontrar apoderados de los candidatos que también podrán hacer las respectivas solicitudes. Entonces, acá está el acto administrativo y así sucesivamente hasta culminar resolviendo pues todas las apelaciones. Tengamos en cuenta que el sistema no permite cerrar el escrutinio si no se han resuelto la totalidad de las reclamaciones o apelaciones que se encuentren registradas en el sistema. Señora. No, en esta instancia ya muestra simplemente la modificación de la mesa, si se llega a hacer algún Entonces, recuento. ¿cómo yo cotejo si la información no la tengo? Te la tendría física, Sí. pero la audiencia que está no la va a tener. Entonces, o sea, ahí tiene que aparecer, en la eventualidad de que haya una modificación, tiene que aparecer para que los testigos electorales se den cuenta la razón por la cual se hace esa reclamación o el resultado que ella genere. Sí, lo que pasa es que, Doc, lo que pasa es que en la instancia como tal ya se resuelve sobre los documentos que Pero es le que llegan a la audiencia. Llega por apelación Sí. un recuento de votos que fue negado en primera instancia, que la comisión considera que es viable. Sí. Entonces yo tengo que hacer el recuento, Okay. debo verificar el E14 y automáticamente debo verificar el E24, que ese me arroja después lo que usted me muestra ahí, que es el E26. Sí, señor. Entonces, ¿cómo hago yo para que los testigos electorales se den cuenta del error que hay? Porque yo lo tengo físico. Yo le puedo pedir al registrador, muéstreme el E14 y el E24 de la mesa que está en confusión. Lo tengo físico, pero si no me lo muestra el sistema, así como usted lo mostró en la comisión de abajo, debería permitirse en una eventualidad que nos llegue a presentar en las comisiones de nosotros, porque ahí no se da. Entonces, ¿cómo hace uno? Porque si me exige el testigo electoral, deme la evidencia, entonces me tocaría que pasen aquí todos, yo les muestro el E24 y el E14 y el E24 y la modificación que se debe hacer. Yo sé que queda directamente consignado porque debo emitir un acto administrativo, debe quedar en el acta, debe quedar la constancia del recuento y del resultado del recuento, cómo estaba antes y cómo quedaría. Sí, porque llega aquí por primera, o sea, porque abajo me la negaron, entonces yo tengo que resolverla acá.
Ok, listo. En el sistema como tal, en este momento, solamente la validación de mesas las tenemos en las instancias inferiores, donde se hace como tal el escrutinio de mesa. Cuando ya suben a las siguientes instancias, lo que se hace es modificar la mesa y dejar las constancias respectivas, ¿sí? Dentro de los documentos electorales, claro, les van a llegar adicional a esto, pues los E14 se encuentran publicados en la página de la registraduría para que toda la ciudadanía los pueda consultar. Y adicional a esto, los partidos y movimientos políticos tendrán un sistema de seguimiento y control web de los escrutinios, donde también van a encontrar toda la información publicada, ¿sí? Ujú. El problema es cómo hago yo para que toda la audiencia se dé cuenta de cómo está y cómo queda. Porque así como usted lo mostró cuando hubo modificaciones, ya ahí la primera instancia sí se valida. Aquí no, aquí yo me doy cuenta porque tengo el físico. Puedo cortar, puedo mirar. Yo lo hago. Pero toda la audiencia que tengo me va a decir, ¿dónde vino eso? Al modificar, automáticamente me va a salir el E26 distinto y el E24 me va a salir distinto a como venía. Pero no le puedo mostrar al señor, a los testigos electorales, que el E24 traía 14 y el E26, el E24 traía 50. Un ejemplo. O que hay un error aritmético y tengo que modificarlo. Entonces, en primera instancia, se puede, pero mostrarlo. La documentación la tengo. Sí. No tengo problema para resolver la solicitud. Pero la pregunta mía es, para los testigos electorales, que usted sabe que son muy quisquillosos, me tocaría entonces acercarlos a la mesa para que validen la información que estamos haciendo, porque el sistema no me permite mostrar lo que estaba y lo que como quedaría. Pues como tal, el sistema sí le va a permitir validar la información. Modifiquemos una mesa y le muestro por dónde. ¿En este nivel? Sí, señora. Inclusive es una falla también por parte de las comisiones escrutadoras que no utilizan ese módulo, porque hacen los recuentos, hacen la modificación de las mesas y tenemos un módulo de correcciones y no imprimen las actas de corrección. Con esas actas de corrección se le demuestra a los testigos electorales cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en cada una de las mesas. Sí. No la tiene como tal las comisiones de los niveles superiores, solamente donde se escrutan las mesas. Es una situación que ya tienen que asumir como tal las comisiones escrutadoras en la herramienta tecnológica que se les dispone como tal para realizar esta situación. Pues aquí podemos observar los votos que tienen, lo que viene del municipio y cómo va a quedar en el departamento, ¿sí? Entonces, no mostramos físicamente, pero sí mostramos la trazabilidad de los datos. Y una vez se surtan como tal las modificaciones, podemos generar el acta de corrección que se le tiene que entregar también a los partidos para que ellos validen qué información se modificó, para que cuando vean el E14 encuentren la diferencia después de ese recuento realizado por la comisión. Entonces, ahí queda toda la trazabilidad. Adicional a esto, en las actas generales queda la información de la votación que tenía, la votación que quedó, ¿sí? Votación anterior, votación nueva, ¿sí? Donde todo queda como tal registrado. Una pregunta, ingeniero. Señor. Para efectos del ingreso práctico de la información en el software, nosotros en el escrutinio pasado, en el de Congreso, nos encontramos con esta situación práctica. Por ejemplo, un abogado de un candidato presenta una sola reclamación, un solo escrito, pero mencionando varias mesas con varios puestos. La pregunta es, ¿necesariamente yo tengo que generar una reclamación mesa a mesa o puedo ingresar al software la información como si fuera una sola reclamación y obviamente incorporando en el acta cada una de las mesas que se están controvirtiendo? Doctor, la idea es que se cargue una a una para que quede el registro como tal de qué mesas entraron en reclamación.
Para resolverlas como tal, el sistema sí les permite seleccionar varias mesas que tengan la misma causal y poderlas resolver con una resolución. Pero para la captura sí hay que hacerlo uno a uno. Uno a uno, Sí, así señor. estén mencionando 200 mesas. Así estén Ok, mencionando 200. gracias. Esa es la idea. Esa es la idea y eso es lo que se requiere, porque en Congreso, ¿qué hicieron? Solamente capturaron una reclamación, se la asignaron a un puesto, al primer puesto, a la primera mesa de ese puesto, ¿sí? Y dentro de la solicitud dijeron que se reclamaba todo el puesto, ¿sí? Entonces solamente en las estadísticas como tal y en el visor nos quedó una sola reclamación cuando eran 300 reclamaciones, ¿sí? Que se resuelvan con unas resoluciones diferentes, ¿sí? Entonces el sistema tendrán que cargarlas una a una, pero sí se podrá resolver con una resolución varias reclamaciones que tengan la misma causal. ¿Listo? Listo. ¿Ya hizo la modificación? Señor. Es que en la misma dirección de Ricardo, una reclamación de un municipio con 500 mesas reclamadas, cargue usted las 500, pues suspendió todo el fin de semana. Y creo yo que lo que se hizo en muchas delegaturas fue incorporar como reclamación el radicado, un encabezado, y los demás como anexos marcando las mesas reclamadas, pero no una por una, porque es que en la práctica, digamos que antes, pues yo nunca había visto reclamaciones de un municipio, y lo hablo como la mesa, Cundinamarca, donde nos llegaron en una sola tanda 300 reclamaciones por 300 mesas. Eso nos implicaría haber suspendido, porque mientras que usted escanea y carga las 300 mesas, entonces lo que se buscaban eran situaciones prácticas para efectos de, sí, está bien, una resolución, ese radicado, pero al sistema se sube el radicado y se anuncian los anexos señalando en el sistema, fue lo que hicieron los ingenieros, las mesas reclamadas, pero no las 500 reclamaciones. Es lo que no sé si también se hizo, usted estaba en el Quindío, y se hizo en varios lados. No sé si eso tenga una irregularidad de tal suerte que vicie el procedimiento, o puede ser una forma práctica de solucionar y de jugar con el tiempo y la economía y la eficiencia para resolver. Ok, doctor, como tal la herramienta está diseñada para que se carguen como tal una a una las reclamaciones, ¿sí? La herramienta tecnológica se dispone para las comisiones escrutadoras, pero las comisiones escrutadoras son autónomas de tomar sus decisiones, ¿listo? Listo, entonces acá miramos por auditoría los votos que se han modificado como tal dentro de la elección. Entonces aquí nos va a mostrar la circunscripción, la corporación, el departamento, el municipio, la zona, el puesto, la mesa, la lista, el número del candidato, el partido, número del candidato, la información anterior y la nueva información, y adicional a esto nos va a marcar en qué instancia se llevó a cabo como tal ese recuento o esa modificación. Subamos. Entonces aquí viene información anterior, los votos, la fecha en la cual se hizo esa modificación, en qué instancia se hizo y la información nueva en qué instancia se está realizando, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos que se hizo un cambio en la general. Venía de la instancia municipal, ¿sí? El 27 de mayo del 2022, tenía 15 votos cuando se capturó la información como tal en esa instancia municipal, y el día 27 de mayo se modificó la información en la instancia general. Entonces, con esta información, los partidos pueden establecer en qué instancia y quién fue el responsable de esas modificaciones en cada una de esas mesas. Entonces, esa es la trazabilidad, Doc, con la cual se puede presentar a los testigos electorales en qué instancia y en qué momento se hizo esa modificación. Ok, con gusto. Entonces, eso es importante. Adicional a ese también tenemos, miremos el de correcciones. Este reporte de correcciones
nos permite también validar la información. Entonces, esta es un acta como tal que debería suscribir las comisiones una vez cierran los escrutinios y harían parte integral de las actas de escrutinio. Entonces, una vez culmine la información, pues ahí nos va a decir qué información tenía los candidatos en cada una de las mesas, cuántos tenía antes y cuántos votos le dejaron una vez realizado el respectivo recuento. Entonces, en la parte de arriba, miremoslo, ahí van a estar las consideraciones y la observación que coloca la comisión del por qué se hace la modificación de esta mesa. Entonces, con esto se valida porque la comisión está suscribiendo este documento y está diciendo, sí, efectivamente nosotros hicimos esta modificación. Para que lo tengan en cuenta y lo soliciten en cada una de sus comisiones, en caso de que presenten alguna solicitud de recuento de votos y lo hagan efectivo, que impriman este documento y que haga parte integral del acta. ¿Listo? Sigamos. Listo, vamos a proceder como tal al cierre del escrutinio. Listo, recuerden que ustedes también van a generar las actas parciales una vez se cierren los escrutinios por fin de jornada, ¿sí? Es decir, arrancamos el martes, no llegaron la totalidad de los municipios al departamento y tendrán que continuar el miércoles siguiente, ¿sí? Antes, cuando se cierre como tal, se van a generar estos archivos parciales para que ustedes puedan entregarlos como tal a los testigos electorales, ¿sí? ¿Qué van a hacer los testigos electorales? Pues van a validar que la información con la que cerraron el escrutinio a las 9 de la noche corresponda a la información con la que hacen nuevamente la apertura del escrutinio a las 9 de la mañana. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta, que cada cierre de sesión, pues se tendrá que entregar estos documentos parciales a los testigos electorales. Una vez finalizado como tal el escrutinio, pues aquí nos muestra en la parte de arriba que ya ha sido cerrado el escrutinio con el 100%, y se procederá ya al cargue como tal, a la impresión de los formularios definitivos, ya con firmas de ustedes, para que los suscriban y se proceda a hacer la digitalización de los documentos. Tengan en cuenta que pues, el Consejo Nacional Electoral también estará muy pendiente de que los documentos de las comisiones generales sean publicados antes de la recepción de los pliegos electorales o de la lectura de los pliegos electorales en la sesión como tal del Consejo Nacional Electoral. Entonces vamos a mirar los documentos que se van a cargar, que se van a generar. Entonces acá tenemos el E26. Esta vez no tienen que firmar tanto, solamente es una hojita. Nos va a salir en una sola hoja el E26, teniendo en cuenta que es una sola corporación. Y el E24 pues sí dependerá de la totalidad de los municipios que tiene cada departamento. Para este caso pues saldrá una sola hoja. Miremos el E24. La generación de estos documentos pues siempre les va a solicitar como tal la huella de la comisión. Entonces este es el E24 como tal de San Andrés, solamente pues va a tener una hoja. Importante que se suscriban como tal estos documentos una vez se genere al finalizar el escrutinio, que sean firmados, digitalizados y publicados. Que esa también pues es una función de ustedes, validar que esa información sea publicada, teniendo en cuenta que se requiere el principio de publicidad para que las campañas puedan hacer las reclamaciones en la instancia siguiente, que es ya la instancia nacional del Consejo Nacional Electoral. Y el acta general es un formato editable para que ustedes, en caso de que quieran adicionar algo
más al acta general que no aparece ahí dentro del sistema, pues lo podrán realizar los ajustes necesarios y proceder a suscribirla y digitalizarla. Tengan en cuenta pues que esas modificaciones que se hacen en el acta general posterior a su generación, pues no quedan registradas en el sistema. Ya el sistema, como quedó el acta, se generó, y ya las modificaciones que ustedes realicen después de esto, pues no se tendrán en cuenta. Se visualizarán como tal y los entes de control validarán qué diferencias hay, teniendo en cuenta que esta acta general, pues quedan los registros dentro del sistema, lo que se generó y la que se publica, que ya es con correcciones de ustedes. Entonces ellos podrán validar qué información se ha cambiado dentro de estas actas. ¿Listo? Listo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Listo? A ustedes muchas gracias por su atención. Cualquier situación que se les presente, pues estamos muy atentos por parte de la Gerencia de Informática y la Registraduría Nacional en atender las solicitudes que a bien la tengan. Muchas gracias. Doctora, yo le ayudé en Congreso. Y la mesa de ayuda ya les regalo el número. Tiene ahí es una 018000. Pero si quieren apunten mi número, que esa mesa es más efectiva. 310 488 1562. Wilman Albarracín. Con gusto, doctora. Listo, muchas gracias a todos por su atención. Ingeniero, muchísimas gracias por su intervención y a continuación le doy la palabra a la doctora Lisset, que tiene una información muy importante para todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes ya, sí, buenos días. Vamos a empezar a llamar por las parejas de las actas de posesión, por departamento, por orden de departamento, para que por favor se acerquen solamente las 2 personas que vamos llamando. En el auditorio hay personas que no me han firmado la asistencia. Por favor, cuando los llamamos me recuerdan que no han firmado la asistencia para que por favor la firmen. Por motivos de pues, la contingencia electoral y de reuniones del presidente, las actas de posesión están sin firmar por el presidente. Entonces vamos a proceder a firmarlas y nosotros las enviamos hoy mismo a firma del presidente, por favor, y se las estamos haciendo llegar, ojalá posiblemente hoy en el transcurso de la tarde, a sus correos electrónicos, con el acto administrativo que los designa y con el acto administrativo que les otorga la comisión, que tampoco el presidente ha sido posible que la firme. Entonces, esos son 3 documenticos que les quedamos debiendo. La grabación de la capacitación del día de hoy, la otra semana enviaremos un link a todos los correos personales cuando ya esté debidamente descargada y autorizada por prensa. Y las memorias también trataremos de enviarlas con los links de la capacitación, ¿ok? Esa sí la otra semana. Esta semana, hoy, viernes, en el transcurso de la tarde, trataremos en lo mayor posible de enviarles el acta firmada por el presidente si no la alcanzan a firmar. Si no, el martes a primera hora empezamos a enviarlas, ¿ok? Es que USB nos congestiona con el ingeniero, pero entonces vamos a tratar, si Capacitaciones nos colabora, sí, y nosotros les enviamos los correos personales y ustedes las remiten. La idea es que cuando nosotros lleguemos, digamos, al compañero con quien nosotros podamos socializar y tenerlo bien. Perfecto, Capacitaciones nos puede colaborar con el tema, nosotros les enviamos los correos, a ver si hoy tratan de enviar las memorias. Sí, señor. Doctora, nos quedó faltando el tema de la aplicación que nos iban a dar las instrucciones. ¿De la aplicación? Okay. Bueno, yo les mencionaba que hay una aplicación que estamos estrenando, que es la aplicación de riesgos electorales. Información en general, pues la idea es que si quieren bajarlo, pues ya está disponible. Entonces en Google Play, ahí la pueden descargar como app Riesgos Electorales. ¿Listo?
La resolución ya está bajando de presidencia, ya yo creo que tan pronto nos estemos posesionando le entregamos. Sí, ya un segundo, miren. Las resoluciones ya se van con esta información que ustedes tienen. Ustedes se llevan las dos resoluciones, no solamente la designación de los miembros, sino las que otorgan o conceden las comisiones correspondientes, porque sin esa resolución no pueden expedirle un formulario E12 para que ustedes puedan ejercer su derecho fundamental al voto. Eso se entrega hoy mismo. Y lo mismo, aquí creo que están siendo laxos y que vamos a tratar, no. Hoy mismo se entregan las actas de posesión. Hoy mismo el señor presidente del Consejo Nacional Electoral va a entregarles el acta de posesión firmado. Lo que pasa es que él está en eventos con la misión de observación internacional y pues le era imposible quedarse mientras pasaba. Nosotros a ustedes, por disposición de la resolución que designa a los delegados del Consejo Nacional Electoral, no podemos posesionarlos sin que se haya otorgado la correspondiente capacitación. Precisamente uno de los artículos de esta resolución es que sin capacitación ustedes obligatoriamente deben asistir a la capacitación y posteriormente la posesión. Entonces, ahorita mismo entregamos esto, que es lo que les estamos tratando, digamos, de indicar acá, que aquí van dos certificaciones firmadas por el asesor de inspección y vigilancia, en la que indica que ustedes cumplieron los requisitos para el cargo, y segundo, la segunda certificación, que ustedes, además de cumplir los requisitos para el ejercicio del cargo, asistieron hoy a esta capacitación. Aquí igualmente se encuentra debidamente ya impreso. Anoche precisamente los funcionarios estuvieron aquí hasta las 2 de la mañana realizando toda esta actividad, porque muchos de ustedes saben que hasta ayer nos llegaron sus hojas de vida, entonces esto ha sido una tarea maratónica entre anoche, bueno, toda esta semana, pero más anoche, pues verificando todo este tema. Hoy tienen todas esas esa documentación. Respecto de las memorias y las diapositivas, pues yo todas las tengo aquí en el WhatsApp, entonces ya mismo se las vamos a compartir para que las tengan. Las capacitaciones, no solamente esta que se hizo hoy, sino las que realizamos, por ejemplo, para el anterior proceso, que tienen el mismo hilo conductor, también se encuentran en la web para efectos de ser consultadas. Adicionalmente, la mayoría de delegados que me conocen saben que estoy disponible 24 horas al día, todos los días, resolviendo sus llamadas a cualquier solicitud o inconveniente o inquietud que tengan sobre el proceso de escrutinio. Situaciones eventuales que se les lleguen a presentar para efectos de resolverlas, estoy disponible a resolverles esas solicitudes, ¿sí? Muchos lo hicieron, otros llegaban y me llamaban ya después de que habían resuelto, pero lo importante es que estoy disponible y toda la asesoría de inspección y vigilancia estamos disponibles para colaborarles en esta función que van a ejercer para que todo transcurra bajo la total normalidad. ¿Perfecto, doctor? Claro que sí, sí señor. Usted aquí lleva el acto administrativo, miren, yo tengo acá la resolución, se la voy a leer. Resolución 2961 del 2022, 26 de mayo, por la cual se concede comisión de servicios a los delegados del Consejo Nacional Electoral para que asistan a la capacitación que se efectuará. Esta es la de acá, esta es la de capacitación acá, y con esta, la 1791, es que integramos la lista, los designamos y enviamos las comisiones. Y aquí en el artículo... Lo que pasa es que el largo, los nombres, un segundo. En el artículo segundo dice: desígnese como delegados del Consejo Nacional Electoral con el fin de que efectúen los escrutinios, y aquí se otorga la correspondiente comisión a cada uno de los municipios o capitales de departamento en los que van a ejercer. Entonces, con este acto administrativo, ustedes lo presentan allá, ¿sí? Además, acuérdense que ustedes
hoy, mañana cuando lleguen, lo que van a hacer es articular con el delegado departamental. El delegado departamental, pues ya ustedes tienen su carnet, el delegado, yo a los delegados, aquí les voy a enviar a todos los delegados departamentales la resolución. Cuando ustedes se presenten allá, el delegado departamental ya sabe que usted es el delegado del Consejo Nacional Electoral y ellos le van a colaborar para la expedición del E12 y usted pueda ejercer su derecho al voto, doctor. Vale. 321 251 7267. Antonio Parra, José Antonio Parra. No, Rafael fue el primero que habló. Yo soy el de Inspección y Vigilancia, él es el secretario del CNE. Bueno, con mucho gusto. Aquí los vamos, ya les indicaban, a ir llamando por departamento para que se conozcan, compartan de una vez sus datos y puedan ustedes los dos empezar a articular cómo van a ejercer allá las funciones. Ok, entonces vamos a proceder con el llamado y invitamos al doctor William Giovanni Moreno Ávila y a la doctora Esperanza Mejía Reyes del Departamento de Amazonas. Se alista, por favor, el Departamento de Antioquia y el llamado es para los doctores Ernesto Jesús Espinosa Jiménez y Abelardo Benjumea. Ya me están imprimiendo todas las resoluciones, por favor. Así es que quienes ya han firmado no se me vayan para que se lleven las resoluciones impresas. Doc, hasta ahí la grabación. No, no está todavía ahí la resolución, pero la carpetica sí es tuya, Doc. La carpetica sí es tuya, Doc. ¿Y esto es mío? Sí, señor. Sí, la firma solamente y la carpetica. Hacemos el llamado al doctor Eduardo Romero Rodríguez y a Lirio Galvis Padilla del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Inge, qué pena, ya. Sí, señor, ya, ahorita. Siguiente, ¿cuál es? Ah, bueno, listo, perfecto, gracias. Avanzamos con el Departamento de Atlántico